Bueno, pues vamos a ir empezando con esta segunda parte de la mañana de las jornadas de bienestar emocional organizadas por el Instituto Navarro de la Juventud. Decir a las personas que no pudisteis acompañarnos ayer, que no habéis podido tampoco estar en la charla anterior, que las charlas están siendo grabadas y que se publicarán para que todas las personas que tengáis interés accedáis a ellas, porque además doy fe que han sido muy interesantes y muy enriquecedoras. Y ahora sí, no sé si habéis venido equipados o equipadas porque nos vamos de ruta. Nos vamos de ruta y necesitamos un equipamiento. Y es que la siguiente charla se llama Mapas y brújulas para no perder el rumbo. Pero bueno, yo creo que es un rumbo que no nos va a llevar muy lejos, sino que seguro que nos hace más mirarnos hacia nosotras mismas. Así que voy a pedir, por favor, a Ana González Uriarte que suba al escenario. Un aplauso para Ana, por favor. Gracias. Bueno, Ana es médica psiquiatra, licenciada en psicología y terapeuta familiar sistémica. Ha trabajado como psiquiatra y psicoterapeuta tanto en infancia y adolescencia como con personas adultas. Interesada en el apego y el trauma, nos contaba que le parece fundamental sensibilizar y trabajar desde los modelos de los buenos tratos en infancia y adolescencia como manera de fomentar la resiliencia y de prevenir la psicopatología. Así que eso así un poco, ahora lo aterrizaremos mejor en esta charla, es lo que nos vas a contar, que como vemos, crisis adolescente y como decía, mapas y brújula para no perder el rumbo. Así que nos vamos de ruta a ver hacia dónde nos lleva esta charla. Gracias, Ana. Gracias, Sara. Bueno, estoy emocionada, unas jornadas de bienestar emocional y yo tengo que decir que estoy emocionada, un poco nerviosa, porque quiero hacerlo bien, ¿no? Esa presión interna que sentimos, relativa, porque ya tengo una edad y tengo ya mis estrategias de regulación, ¿vale? Entonces, pretendo transmitiros cosas que ya sabréis, pero bueno, si alguien consigue rescatar, ¿no?, algo para poner en su mochila, yo me traigo la mochila, normalmente llevo una brújula dentro, hoy me la he olvidado en casa, pero la tenemos ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, la vida, y Pedro ya me ha dado pie para muchas de las cosas que él ha dicho, yo voy a resaltar, y el público, las intervenciones que también ha habido, pues bueno, van un poco en la línea de lo que voy a intentar transmitir, ¿vale? Entonces, son mis mapas. Que hay que apuntar aquí, yo me voy a perder todo el rato. Ahora, la historia, ¿no? La pregunta. Yo os pregunto, todas las personas que estáis aquí, hay unas poquitas adolescentes, alguna persona muy joven, ¿no? No voy a poner una fecha de lo que es la adolescencia, cuando acaba o no. Se habla de adolescencia ampliada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí eso no es un tema central, ¿no?, en mi sesión. Pero sí que todas las personas que estamos aquí tenemos nuestros mapas, implícitos o explícitos. ¿Qué son los mapas? Pues las explicaciones que nos damos a nosotras mismas acerca de la realidad. En este caso, de la realidad nuestra personal. Os invito a que hagáis un rápido viaje a vuestra adolescencia. ¡Pam! ¿Qué es lo primero que os viene? Si esto fuera un taller donde fuéramos hablando todas y todos, ¿no?, pues aquí encontraríamos toda la diversidad de experiencias, de vivencias. Somos singulares ahí y diversas, que alguien lo decía también ahí en el descanso. Somos singulares y diversas. Somos un milagro, somos seres vivos que, si nos paramos a pensar en toda la maravilla que somos, no tenemos cuerpo, somos biología. Entonces, siendo singulares, porque tanto la genética que hablaba Pedro, junto con el ambiente relacional, no solo relacional, pero lo que nos construye es la relación y lo que nos construye es el vínculo, entonces todo eso nos configura en quiénes somos. Pero estamos en permanente cambio, vamos de estabilidad al cambio. Y la adolescencia y la juventud
fundamentalmente es cambio, es una etapa de cambio profundo, ¿vale? Entonces, mis mapas teóricos, voy a decir ahora, o sea, todas tenemos nuestros mapas vivenciales implícitos también del momento histórico y de la cultura en la que hemos vivido. Vivimos nuestra adolescencia, mi adolescencia de los años 80, igual que las del 2022. Pues no, muchas cosas han cambiado. Y nuestros abuelos, y entonces yo me voy a la guerra civil. Somos herederos y herederas de traumas también transgeneracionales. Es decir, estoy hablando de complejidad, ¿vale? Entonces, la idea es transmitir que cualquier reduccionismo nos aleja de esta mirada de que somos seres maravillosos y maravillosas y enormemente complejos. No me gusta hablar de complicados, sino de complejos, en cuanto a riqueza, en cuanto a posibilidades, ¿vale? Y tener en mente la resiliencia, siempre, ¿vale? Entonces, esto de los circulitos de las capas de cebolla, que se aplica a muchas cuestiones de estudio, ¿no? Que es el modelo ecosistémico de Bronfenbrenner, de este buen hombre, este es un poco uno de mis mapas, ¿vale? Porque esto nos permite, ay, me voy a estar liando todo el rato, ¿eh? Nos permite visualizar, no sé si lo veis bien, pero luego va a estar ahí, en el núcleo de la cebolla, ¿no? Lo más honto, lo individual, estaría, he puesto un cerebrito, porque, claro, estamos en las décadas del desarrollo de las neurociencias. Claro que se habla mucho ahora de neurobiología, porque hace 100 años se sabía bien poco y ahora se sabe mucho. Entonces, sí que somos biología, somos neurobiología. Cuando nacemos o ya en la vida intrauterina somos un cerebro en desarrollo, y los 3 primeros años de vida son fundamentales, con lo cual la inversión de los políticos, ya me estoy yendo a lo macrosistémico, que ya lo decíais en la charla anterior, tiene que ir ahí. Alguien que estaba por aquí cerquita decía que hay que invertir allí, en la primera etapa. Y vamos, yo soy una absoluta convencida, y en otros sitios donde se está haciendo se están viendo los resultados, ¿vale? Pero somos biología. Entonces, en el centro tenemos a las y los adolescentes, cada uno singular, con su propia neurobiología, sus experiencias de vida, con su temperamento, al cual yo también le doy muchísima importancia, son un poco esas gafas, ¿no?, con la que vemos el mundo y con la que reaccionamos a lo que nos viene. Y hay personas que son extraordinariamente sensibles y ahí, bueno, pues puede haber alguna dificultad, ¿no? Luego está la familia, el sistema familiar. Nos construimos en las relaciones vinculares cercanas. Entonces, la burbuja familiar, la falta de burbuja familiar, los malos tratos, las carencias afectivas, que Pedro también ha mencionado, eso tenemos que tener en mente. Y en la adolescencia, la familia, el sistema familiar, sigue siendo fundamental que sostenga. Ahí he puesto una imagen, aunque no se ve, sistema escolar. No voy a dar muchas respuestas, os lanzo preguntas. ¿Cómo os ha tratado el sistema escolar cuando habéis sido adolescentes? ¿Cómo, si sois docentes, intentáis generar un ambiente de buenos tratos? ¿Cómo estáis viendo a vuestros hijos e hijas? O las que sois profesionales, ¿qué cosas os cuentan del sistema escolar? El sistema... Uy, ¿esto se me ha ido? Bueno, ahora ha vuelto. El sistema laboral, ocupacional, la gente ya que sale un poquito del sistema escolar, ¿qué os encontráis a nivel laboral? ¿Qué futuro, qué esperanza podemos poner? En mi época, el valor era que si tú estudiabas, ibas a mejorar, ibas a tener una situación mejor que tus padres. Ahora lo que nuestros y nuestras adolescentes reciben es que van a peor, que no tiene por qué ser del todo así, pero eso está ahí, ¿no?, en el mito y demás. Bueno, el sistema sanitario, yo soy sanitaria, pero hay también una visión bastante patogénica, ¿no?, y bastante enjuiciadora, etiquetadora de diagnósticos, que sí, que hay personas con trastorno mental grave, que hay que atenderlas, claro que hay que atenderlas, pero todos los problemas y dificultades que estamos viendo actualmente acerca del bienestar, malestar emocional no se van a resolver en una consulta, que Pedro también lo ha señalado, no se van a resolver ahí,
Pues es como una pirámide, ¿no? Vamos a empezar por lo básico, promoción, prevención, a ver cómo lo hacemos eso, ¿vale? Y porque hacen falta dineros y hace falta voluntad. Y la política, al menos en este país, yo hace poco decía a una persona de un partido político que es cortoplacista y me decía, no, no es cortoplacista, es cuatroañista. Digo, pues sí, es cuatroañista. Y así vamos mal, porque lo que tiene que ver con infancia, adolescencia y desarrollo es un modelo que no es de resultados, no vemos resultados inmediatos, es de coherencia, coherencia con los derechos humanos, con los buenos tratos, con lo que sabemos de la evidencia científica, que hoy en día se sabe mucho, y el cuerpo lleva la cuenta de todo lo que, como dice Van der Kolk, un experto en trauma, que si desde que venimos al mundo, ya en la vida intrauterina, lo que recibimos es amor, cuidados, consuelo, nos especializamos en el juego, en el aprendizaje y en el disfrute y el apoyo mutuo. Y si lo que recibimos es malos tratos explícitos o carencia, nos especializamos en el miedo que va a ser hacia afuera a agredir o hacia adentro a agredirnos. Estoy diciendo toda la charla en la primera diapositiva, pero bueno, espero avanzar. Pero esto también me lleva a un pensamiento, y es que me gusta avisarlo siempre al principio, aunque lo he puesto también al final de la charla, es el no juicio, que nos resulta tan difícil. Yo me lo tengo que trabajar cada día, sigo en ello, estamos constantemente en construcción, estamos desaprendiendo patrones, ¿no? Entonces, yo no juzgo a las personas ni a los adolescentes en su comportamiento, en su conducta, en lo que expresan. Para mí es preguntarme qué hay debajo de la punta del iceberg, y tampoco a las madres y los padres, porque nos instalamos en la culpa la tienen los políticos que no hacen no sé qué, la culpa la tienen los padres, la culpa los profesores, la culpa a estos adolescentes que no sé qué, pero eso como que nos bloquea, ¿no? Sería un poquito decir, vamos a pensar, vamos a reflexionar, ¿no? Que es un poco mi invitación, ir reflexionando. Y a nivel macrosistémico, que ya he hablado, la política, las creencias, si ahora salimos a la calle y preguntamos a 100 personas, venga, ¿qué opinas de la adolescencia de hoy en día? ¿Qué nos contestarán? Pues habrá diversas respuestas según la edad, según las vivencias, pero bueno, hay una visión que tiende a ser bastante descalificadora, ¿no? Entonces, mi mirada pretende ser comprensiva. Y estos son mis mapas del modelo ecosistémico, la teoría del apego, la neurobiología y lo que se sabe acerca de las crisis y el estrés, ¿vale? Estos son mis mapas, los explicito, pues son los que a mí me han servido. Entonces, crisis. Aquí hay mucho escrito, pero yo os lo cuento. Crisis. La crisis lo único que significa es que hay una ruptura en una continuidad. Las crisis forman parte de la vida. Hay crisis que son normativas, evolutivas, del desarrollo. Y la crisis adolescente es una crisis normativa, ¿vale? Normativa, normal, que todas y todos atravesamos de diferentes maneras. Y es recibida nuestra transición también de diferentes maneras según los contextos en los que estamos. Pensar en lo que sentís cuando os pregunto, os lanzo ahí la pregunta como ¿a qué edad te sentiste tú adolescente? O a tus hijos o hijas. ¿Cuándo les has visto adolescentes? Bueno, pues es muy variable, pero sí que hay algo profundamente biológico, que son las hormonas y los cambios cerebrales. Porque las hormonas son importantes, importantísimas, y todos los cambios en los caracteres sexuales, en la sexualidad, hay una explosión de la sexualidad. No es que no haya sexualidad, porque somos seres sexuales y sexuados. Forma parte intrínseca de lo que somos, pero la explosión, la capacidad de reproducción, el potencial, que no tiene por qué ser una obligación, pues se desata en estas etapas, ¿no? En la pubertad y demás, y ahí eso induce potentes cambios cerebrales, que hoy en día, antes se hablaba más de lo hormonal y ahora se habla más de lo neurobiológico. Y se produce una poda neuronal, que lo que ocurre es que, como una poda de un arbusto, conlleva
especialización y los circuitos se especializan. ¿En qué? Pues en algo que es profundamente evolutivo, que somos como especie. Y es que para crecer, hacernos adultos, y esto se ve en la naturaleza animal, y reproducirnos y sobrevivir como especie, hay que salir de la burbuja familiar. Y ahí pues hay procesos biológicos, procesos psíquicos de redefinición de la identidad, ¿no? Pues es que este crío, esta cría, no hay quien lo entienda, con lo mágico que era de pequeño, con lo mágica que era de pequeña. Y eso, ¿os lo han dicho cuando erais adolescentes? ¿Os ha gustado que os dijeran eso? Con lo maja que eras y lo bien que te portabas. Y ahora no hay quien te aguante. Y con eso, bueno, ahí la mirada enjuiciadora, descalificadora, reprochadora de la culpa, que yo también la comunicación, recojo lo que Pedro decía, es fundamental y eso cierra caminos. O sea, yo hablo siempre de tender puentes y de que nuestra puerta como padres, madres, educadores, personas adultas esté abierta para que ellos la puedan transitar cuando lo necesiten. Porque la necesidad, el polo está en ellos, ¿no? La fragilidad o la vulnerabilidad está en ellos. Entonces, todo esto conlleva una necesidad, o sea, vamos a hablar de necesidades, conlleva una necesidad de pertenencia y reconocimiento por el grupo de iguales. Y es una necesidad básica y es terrible ser excluido o excluida del grupo. Es terrible, o sea, se siente como una muerte psíquica. Yo creo que esto lo veis y lo percibís, ¿no? Entonces, como todo cambio conlleva estrés, conlleva estrés. Traigo un poquito de neurobiología, ¿vale? Aquí este autor, MacLean, habla del cerebro triuno, que se nombra mucho hoy en día en neurobiología. A mí me gusta aclarar, por aquello de ser rigurosa, que es como una metáfora. O sea, no es que el cerebro lo tengamos en 3 pisos. El cerebro es un todo integrado, muy complejo, y estos son mapas para aproximarnos a una realidad hipercompleja. Entonces, lo que se habla es este Daniel Siegel, que es un autor muy conocido, que divulga mucho acerca de educación y neurobiología, habla de la metáfora del cerebro en el puño, ¿no? Y habla como que la base aquí de la palma estaría el cerebro instintivo, el que se ocupa de la reacción inmediata, tengo hambre, busco comida, tengo deseo sexual y busco de qué manera lo llevo a cabo y demás, ¿no? Y también que controla, ¿no? Pues todas nuestras glándulas, el corazón, las secreciones. Claro, porque si estuviéramos teniendo que pensar todo el rato, venga, corazón, late un poco, lleva la sangre a mi organismo, estómago, que estoy comiendo. Entonces hay toda una vida interna que yo vuelvo a traer, y a las y los adolescentes les quiero dar ese mensaje de la maravilla que somos, la maravilla que somos, y que esa fascinación que culturalmente, ¿no? Yo no la he vivido en mi infancia, que me digan, eres maravillosa, eres un milagro, porque es que lo somos, ¿vale? Bueno, que me voy un poco. Luego está el cerebro emocional límbico, que sería, si cerramos el puño, pues sería como el dedo pulgar, lo ponemos ahí, ¿no? Estructuras del sistema límbico que están ahí, en el centro del cerebro, y luego la corteza, todo lo que rodea. Entonces sería como, esta parte se llama el cerebro reptiliano, ¿no? Pues sería como el más antiguo, por decirlo así. Luego el cerebro emocional, que compartimos con mamíferos, y el córtex, y sobre todo el córtex prefrontal, esta parte de aquí, que es como la parte de la máquina de pensar, por decirlo así, ¿vale? Otra vez, no hay manera, Ahí os pongo, el córtex prefrontal es la torre de control, planificar, anticipar, pensamiento a largo plazo, evaluar la situación para tomar la mejor decisión. ¿A qué edad? Madura. Bien, empieza desde siempre. Los 2-3 primeros años de vida son emocionales, ¿vale? Pero a partir de ahí, toda esa parte, ¿verdad? Un crío de 6 años no tiene nada que ver con uno de 2, ¿vale? Pero fijaros,
Ahora se dice que el córtex prefrontal termina de madurar a los 25, 26, 27, 28 años. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, en la adolescencia, voy a hablar eso de neurobiología, ¿no? De lo más ontosistémico. En la adolescencia se produce una hiperreactividad, una activación, un crecimiento tremendo de las zonas que tienen que ver con el placer y la recompensa. Pensar en vuestra adolescencia. ¿Qué queríais? Salir, pasároslo bien, estar hasta no sé qué hora, pensar en la bronca, en el castigo, ni lo piensas, ¿no? Porque es lo propio de la adolescencia, ¿vale? Entonces eso está mediado por la dopamina, un neurotransmisor del que se habla mucho hoy en día. La dopamina es lo que nos produce el chispazo de placer, de cuando ganamos algo, ¿no? O cuando videojuegos, ¿no? Cuando pasamos de pantalla, ahí se libera dopamina. Y esto tiene mucho que ver con el placer, con esa recompensa inmediata y también con las adicciones. Esta es la molécula implicada en los circuitos de las adicciones, ¿vale? Entonces, la dopamina, lo importante es la novedad. Pensamos en adolescentes, la novedad y conseguir algo, ¿vale? Pero es que además, he puesto ahí un librito que salió aquí en España en octubre del 21, que es de divulgación y está muy bien, habla de esto, de la dopamina. Pero hay un circuito corto que está aquí en lo emocional, que no piensa, pero luego también hay maneras de activar la dopamina, y esto con la depresión también que hablaba Pedro me ha venido a mente, que es el circuito largo, es el que nos pasa por la corteza prefrontal. Entonces, planificar, distraer a la mente, como decía él, hacer cosas nuevas, todo eso son recursos que podemos tener si nos quedamos encerrados egocéntricamente en mi sufrimiento y en mi dolor. Eso aumenta. Entonces, introducir información nueva, porque ese vacío también que decías, ¿no? Pues es que si nada me hace disfrutar, ¿vale? Otra cosa es cómo hemos llegado, de dónde, porque lo histórico está siempre ahí, de dónde hemos llegado ahí, que eso siempre es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque la dopamina también interviene en la anticipación, por eso las adicciones, ¿no?, son tan puñeteras, porque es que no puedo soportarlo, es que he dicho que no me voy a fumar más porros y aquí estoy, que no hago más que pensar, o no hago más que pensar en las compras, o no hago más que pensar en el Instagram, en el WhatsApp, la notificación, ¡pling! Y eso nos da chutes de dopamina. Pero cuando no hay esos chutes de dopamina y no tengo otras cosas que me suministren bienestar y placer, entra el craving, el deseo, la frustración, el malestar. Entonces, si nos hemos acostumbrado a muchos chispacicos, pues es difícil prescindir de eso, y más en la adolescencia, que es una etapa de poco pensar reflexivamente, y mucho vivir, ¿vale? Y la otra es la oxitocina, la oxitocina del placer, del amor, que no es tanto responsable de ese chute así, sino que es como un poquito más lenta, ¿vale? Entonces, se ha visto que este cerebro adolescente es especialmente sensible, tanto a la dopamina como a la oxitocina. Y que juntas, la oxitocina te lleva al deseo y la necesidad de vinculación social, de pertenecer al grupo, y la dopamina es la que te gratifica. Por eso es tan terrible la exclusión, porque además los psiquiatras o psicólogos evolucionistas, ¿no?, que estudian la evolución como especie, claro, lo que se propone es que nuestro cerebro tiene 150.000 años. Igual con lo de las fechas me confundo, porque tengo gran dificultad para orientarme en ese sentido, o sea, lo aviso ya. Pero bueno, que nuestro cerebro es primitivo en ese sentido. Luego la cultura, ¿verdad?, nos va incorporando otras cosas, pero imaginaros en aquellos tiempos de cazadores-recolectores viviendo en pequeños grupos de 150 personas, que parece que la evolución nos ha llevado a ser ultrasociales, cooperadores, y unos con otros, más que competidores. Competíamos con el grupo de al lado, pero entre nosotros cooperadores, ¿no? Y el adolescente que tiene que empezar a salir de la tribu y a exponerse, estar solo es la muerte.
Y las y los adolescentes a menudo lo cuentan así, porque es una necesidad. Y tienen razón, pero tienen que saber que eso es también porque forma parte de su etapa evolutiva y que se pasa muy mal y que se sufre mucho, pero que es un túnel también del que se sale y que hay que dejarse ayudar, por decirlo así, los que están y las que están peor, ¿eh? Pero que hay que validar, o sea, los que somos adultos, adultas, madres, padres, docentes, educadores, no sé qué, tenemos que validar. Tienes razón, es que se pasa muy mal, ¿eh? Entonces, el cerebro adolescente tenemos la hiperreactividad y la hiperactividad límbica y emocional y una torre de control, un prefrontal, que hay una disarmonía. Dices, pues estamos mal hechos, ¿no? Porque muchas veces se ve la adolescencia como una etapa a pasar cuanto antes. ¡Qué horror!, ¿no? Una mirada ahí como muy negativa y descalificadora. Pero lo que dicen los estudiosos, y yo me lo copio, es que para nada, que la riqueza de los pueblos, o sea, ahí hay una creatividad, una riqueza. Los adultos nos volvemos conservadores y aburridos, ¿no? Y las grandes revoluciones proceden de estos cerebros adolescentes. Otra cosa es que nos preguntemos qué contexto político, socioeconómico, cultural les estamos ofreciendo en este modelo pues, capitalista, neoliberal, del éxito, del consumo y demás. Entonces, claro, yo reflexionaba al preparar esto y pensaba, tienen que estar ellos y ellas en el centro. Es que les tenemos que preguntar cómo quieren organizar el instituto, cómo quieren organizar. Claro, pero si desde que eran pequeñicos, que alguien lo comentaba también antes, no les hemos ofrecido ese modelo crítico, de autogestión, de ser agentes, pues muchos no lo saben. Y los que lo saben, a menudo en el sistema escolar, bueno, pues que tiene su rigidez, son mal vistos. Los que, no sé cuál ha sido vuestra experiencia, insisto, en el sistema escolar. Pero no suelen ser recogidas bien. Pero yo tampoco juzgo ni culpo a las personas que forman parte del sistema escolar, porque los sistemas tienen su estructura, sus normas, sus protocolos y demás. Y a menudo la flexibilidad que hay es escasa, ¿vale? Sin juicio, yo para comprender estrés, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, secreción de adrenalina, que nos pone los ojos así, el corazón a tope, y luego más lento el cortisol, ¿vale? Esto es como lo básico. El estrés forma parte de la vida, es normal. La adversidad forma parte de la vida, es normal. Es un equilibrio entre si el estresor es muy elevado o son muchos estresores y mis recursos. Una niña, un niño de 6, 7, 8 años, un adolescente, hay una situación en la familia terriblemente estresante que es incapaz de afrontar. Y eso, el cortisol, de manera crónica, es tóxico. Se nos queda ahí la amígdala del sistema límbico hiperactivada. ¿Y qué va a pasar? Que se está viendo que mucho de lo que ocurre en primera infancia, que permanece oculto a simple vista, explota en la adolescencia. Pero explota también por los cambios neurobiológicos. Porque ahí se ha calibrado, por decirlo de alguna manera, el sistema del estrés. Pensar en vuestro propio estrés, ¿no? Cuando me tengo que activar, yo tengo que dar una charla y me activo. Pero ¿a qué nivel llego? Pues llego al nivel de que me espabilo, de que esta mañana me despierto a las 7 de la mañana para repasar la charla y venir aquí bien preparada, pero no me siento mal. Pero cuando era adolescente y tenía que presentarme a la selectividad, que ahora tenemos a nuestros adolescentes ahí, pues es que me moría de miedo y de agobio y demás, ¿no? Claro, cada cual tenemos nuestro sistema calibrado y cuando en la calibración en la infancia, por diferentes circunstancias, es pobre, pues hay como una época que se llama de latencia, ¿no? Que es la etapa escolar, que no dan guerra, que internalizan problemas, los externalizan, ¿no? Los que se portan mal, los que se lo aguantan todo. Pero en la adolescencia, con estos cambios cerebrales, en el psiquismo, en la identidad, en las necesidades, explota todo. Pero explota lo que había, lo que había. Entonces ahí hay que tener buena atención.
Y tenemos, o sea, el simpático, que es como el acelerador, y el parasimpático, que es el freno, dos ramas, ¿no? Porque está lo hormonal y está el sistema nervioso autónomo, que recorre todo nuestro organismo y que manda señales a todo el cuerpo. Entonces, el simpático, cuando se hiperactiva demasiado por encima de lo natural, porque las oscilaciones son normales, forman parte de la vida, insisto, cuando se hiperactiva demasiado porque tengo cero recursos o muy poquitos, o porque las situaciones estresantes o traumáticas son muy potentes, pues como la gallina en el gallinero escapándose del zorro, pues nos ponemos fatal. Y la respuesta es de lucha si el organismo decide que puedo salir victoriosa luchando, o es de huida si el organismo decide, porque a ver, un león que tiene dientes, su respuesta, ¿cuál va a ser? De lucha. De un ratoncico, ¿cuál es su respuesta? De huida, ¿vale? Pero tenemos esas posibilidades. Y luego está el parasimpático, que dicen, hay una teoría, la teoría polivagal de Porges, que está ahora también muy de moda, que hay dos ramas. La del parasimpático, que es el nervio vago, por si lo habéis oído, que es el ventral, que es el de la calma, y ahí se da la conexión social, la oxitocina también está implicada en este sistema, y donde se pueden dar los aprendizajes, cuando estamos tranquilas y tranquilos, y el disfrute, el juego. Subimos un poquito hacia el simpático cuando los críos se aceleran o los adolescentes se aceleran, pero están en ese espacio. Y luego está la rama dorsal del vago, estos son hipótesis, a mí me gusta aclararlo, pero a mí me sirve como mapa. La rama dorsal, que es, ¿habéis visto esto en las zarigüeyas o algunos animales que se hacen los muertos? El colapso, el bloqueo. Pues es que cuando el organismo decide que la situación es de vida o muerte y hay que hacerse el muerto para sobrevivir, entras en colapso. Entonces, el que se pueda entrar en bloqueo o en colapso, y esto se ve a veces en adolescentes que, bueno, pues que han tenido vivencias difíciles y tienen que aprender a recalibrar su sistema, que se puede. Hay una característica en el ser humano que es la neuroplasticidad, y es que podemos hacer cambios, eso sí hay que practicarlos mucho, ¿vale? Y se pueden aprender estrategias, ¿vale? La esperanza aquí la tenemos que recordar siempre. Entonces, hay personas, ¿no?, que se bloquea por cualquier cosa. Pues sí, se bloquea. Otra vez la mirada enjuiciadora, descalificadora, reprochadora, culpógena, pues vamos a dar un paso atrás y decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? No qué te pasa para que me expliques qué te pasa, sino cómo estás, en qué te puedo ayudar, ¿no? Sería un poco también recordando lo que nos decía Pedro, ¿no?, de ponernos ahí, ¿no?, en la conexión social. Para mí esto, como os digo, son mapas que a mí me han ayudado a entender. Entonces esto es la ventana de tolerancia, que se llama, ya os lo he explicado, donde estamos en el nivel de que estamos a gusto, nos podemos relacionar bien, pero si hay algo que me vulnera, que me hace sentir en peligro, y la percepción de peligro es vivencial, la tenemos cada cual. Y si he tenido malas experiencias o he tenido unas experiencias fantásticas, pero de pronto me han atracado en la calle, o he tenido un accidente de tráfico, me ha resultado traumático y mi sistema va a estar descontrolado un tiempo. Y en la parte de abajo, el bloqueo, el embotamiento. Eso ya un poco lo he explicado. Entonces, dentro de los círculos concéntricos estos de la cebolla, del modelo ecosistémico, hemos visto pues como la neurobiología, vamos un poco a la capita que es la familia. Voy a hablar poco, pero las estrategias de regulación emocional se adquieren en la familia. Insisto, toda la vida, si no la terapia, no serviría de nada. La terapia en buena medida es ayudar a las personas a que adquieran herramientas y estrategias para autorregularse. Porque esto depende del apego, de la relación con las figuras de apego, porque primero viene la corregulación. Los bebés y los niños pequeños son competentes en lo que son, que es en estar en contacto. Venimos al mundo dotados para la vinculación y tenemos un montón de estrategias. Los bebés recién nacidos son capaces de imitar gestos. Reconocen a la mamá por el olor, por la voz, y la prefieren a la mamá a cualquier otra voz humana. O sea, son
a mí se me ponen los pelos de punta, ya veis que me emociono yo con esto de los bebés. Entonces venimos dotados con esos sistemas, ¿vale? Pero el temperamento es mucho más fácil criar y tratar exquisitamente bien a un bebé y a un niño, a una niña, a un adolescente con un temperamento flexible, que se regula fácil, que acepta bien los cambios, que no a los que hay en un extremo, que se calcula pues eso, que un tercio, la regla de los tercios, un tercio en un extremo, otro tercio en otro y los del medio. Y hay bebés muy difíciles de calmar y las mamás y los papás tienen que saber que no están haciendo nada mal, que lo están haciendo fenomenal, pero que son bebés a lo mejor con necesidades emocionales especiales. Entonces, apego, teoría del apego, un mapa básico. Somos seres mamíferos ultrasociales y la necesidad afectiva de contacto estrecho es una necesidad innata, primaria, biológica, que está preprogramada. Parece que nos olvidamos, ¿eh? Y es absolutamente esencial, y pongo el foco en las y los profesionales, no lo pongo en las familias, ¿vale? Porque donde no llega una persona tenemos que llegar las demás. Entonces, quienes tenemos que tener, claro que tiene que llegar también a las familias, pero antes lo hablabais, ¿no? En el coloquio, en las familias, en los docentes, en los chavales, en el grupo de iguales, sistémico, al mismo tiempo, en todos los niveles, de manera integrada, que los programas funcionan así. Cuando se hace algo aislado, bueno, en alguna mente y en alguna persona, pues esa semillita germina, pero ahí se queda. Entonces, las intervenciones tienen que tener esa característica de que sean integradas, ¿no? Y esta necesidad de apego, aunque cambia la manera, está presente a lo largo del todo el ciclo vital, de la cuna a la tumba, porque somos seres vinculares y relacionales. Es que lo somos, está en nuestra naturaleza. Entonces yo flipo, yo os lo digo de verdad, o sea, en otro país, ahora mismo, ayer o anteayer, una persona muy querida para mí acaba de tener una bebé y lo primero que le han dicho es que desde el primer día la dejen llorar sola en su cuna para que se acostumbre. Eso va en contra de toda la evidencia científica. En contra, pero ayer, os estoy hablando de ayer. Un hospital, una eminencia de pediatra, no doy crédito. Pensar también en vuestros entornos, qué mensajes habéis recibido o recibís en ese sentido. Y hay un modelo que es el del círculo de seguridad parental, que a mí me gusta mucho, que es una intervención basada en el apego, que habla de las manos, ¿no? Que somos manos, ¿eh? Las madres, los padres, los educadores, somos manos desde las cuales hacen mapas del círculo de seguridad, manos desde las cuales los bebés y los niños y los adolescentes hacen un recorrido por la parte de arriba, somos base para la exploración, porque el apego contiene ser base y ser refugio. Y entonces hay necesidades de exploración que hay que acompañar, yendo un poco a lo que mencionaba Pedro de la sobreprotección, entonces hay que confiar en las capacidades y en los recursos, hay que ver al adolescente real que tenemos delante. Entonces ni le podemos dar la patada, apáñatelas que ya eres mayor, si no tienes recursos, pero tampoco, porque los adolescentes abren una puerta a la que salen y no quieren que miremos, pero nosotras y nosotros tenemos que tener la puerta abierta para que vuelvan. Y luego en la parte de abajo de este círculo es ser refugio para cuando necesitan consuelo, necesitan organizar sus sentimientos. Y entonces, si nos mantenemos ahí como manos, estoy simplificando algo que es muy grande, pero a mí me sirve si nos mantenemos. ¿Qué toca ahora? ¿Ahora qué me toca? Ser base para que exploren, eso es lo que toca en la adolescencia. Y en algunos momentos es refugio. Y a veces nos confundimos con las señales. Se encierran, pensamos que están enfadados. Lo que están esperando es, estoy aquí, cariño. Oye, mira, que, ¿no? De una manera indirecta. Claro, el interrogatorio, ¡pah! ¿A quién le gusta que le interroguen, no? Y es un regulador del estrés, porque nacemos dotados de muy poquitas estrategias de regular el estrés. Y la autorregulación viene de la corregulación. Por tanto, ya tenemos una clave. Cuando en la adolescencia o en la juventud tenemos pobres estrategias de regulación emocional, pues hay que acompañar.
O sea, la responsabilidad no está toda en él o la adolescente, está en los demás. En los demás, los que sean profesionales, familia, educadores. Y esa necesidad de contacto próximo y estrecho que hay en la primera infancia se transforma en la adolescencia en la necesidad de pertenencia y de vinculación. Y es que desde ahí no lo leeréis, pero vamos, que no pasa nada. A la adolescencia llegamos con los patrones que hemos adquirido en la primera infancia, que permanecen estables a lo largo de la vida en un 65-70% de los casos, se dicen los estudios de la estabilidad del estilo de apego, de mayor seguridad a mayor inseguridad, ¿no? Que es como algo dimensional. Entonces, ¿a mí de qué me habla eso? Que si has adquirido un apego lo suficientemente seguro en la primera infancia, eso te dota de unos mapas internos que te dicen quién eres tú, si soy merecedora o no de cuidados, cómo son las relaciones con los demás, si puedo confiar que donde no llego voy a pedir ayuda y la voy a recibir, y de cómo es el mundo, si el mundo es un lugar más o menos seguro, que pueden pasar cosas malas pero te pueden ayudar, o si el mundo es un lugar muy hostil. Ese 25 o 30% de que hay cambios en el apego, tanto en adquirir inseguridad como en adquirir más seguridad, ahí es donde tenemos que poner la mirada. ¿Cómo podemos ayudar a las personas, a las familias, a los educadores a generar vínculos? Porque esto no son charlas de educación. O sea, esto está bien, las charlas, y hay que hacerlas, y es divulgación y sensibilización. Pero es vivencial. Es vivencial. Entonces, hay una parte de la intervención en grupo, que el grupo es fantástico, es un aprendizaje maravilloso, que ha de ser vivencial, porque hay muchas madres y padres que cuando venís a las consultas decís, no, si es que yo la teoría me la sé, pero claro, cuando se te activa tu estrés, ya el prefrontal, la máquina de pensar, desaparece. ¿O no os pasa? Que aquí estábamos razonando tranquilamente, pero cuando llega mi hijo o mi hija a no sé qué horas de la noche, o llegáis las que sois jóvenes o adolescentes y la madre o el padre os está esperando en modo lucha, pues es que no pensamos ni reflexionamos. Entonces es un aprendizaje vivencial. No vale con que en las escuelas haya fichas para trabajar las emociones. No, las emociones se trabajan en el patio, se trabajan estando atentas y facilitando, se trabajan de manera vivencial, constante, y eso pues, en fin, vale, no voy a hablar mucho de esta capa de la cebolla. Os invito a que reflexionéis cómo está el sistema escolar, cómo está el sistema laboral ocupacional, cómo está lo social comunitario y qué ofrecemos a la juventud y a la adolescencia. Claro, bueno, voy a decir solo una cosita. No sé cómo voy de tiempo. ¿Ya me he pasado? 5 minutos y vamos a ver. Venga, en 5 minutos termino, pues. Que ya me falta muy poquito, porque lo he dicho casi todo, aunque tengo diapos, y lo macrosistémico, que ya lo he mencionado, ya os he dicho que en la primera diapositiva, pero es porque tengáis este mapa. Vale, pandemia. Es información nueva que ha entrado al sistema y nos ha dado la vuelta patas arriba. Pero pandemia y otras crisis. Pandemia, guerra de Ucrania, ahora la cosa del mono, la viruela del mono, la tecnología, que la pongo ahí, la tecnología, los medios de comunicación, de información, de desinformación, aparte de todo el enganche, la adicción, la dopamina, que se pone ahí en marcha con todos los chispacicos, las notificaciones, etcétera, etcétera, que está transmitiendo. O sea, las redes es la ventana a un cierto mundo que tienen la mayoría de las y los adolescentes y jóvenes. ¿Y qué imagen del mundo transmite eso, no? Me preguntaría yo. Entonces, la crisis de la pandemia es una crisis, entre comillas, nueva en los últimos años, porque no hay escape, ha sido mundial. Otras crisis, una guerra, pues no sé, te puedes ir a otros sitios. Es traumático, es terrible, pero te puedes ir. Pero con la pandemia no nos hemos podido ir. Y además, cuando hay una crisis de estas inesperadas o
o meteorológicas, o viene un terremoto, pues suele haber un pico de la crisis, un impacto, y luego hay una salida. Con el virus ahí estamos, venga, réplicas. Y es un estresor que se mantiene. Entonces, vamos a pensar en las y los adolescentes, con su necesidad de pertenencia, con su necesidad de relación, con su necesidad de salir de la burbuja familiar, que han sido confinados, mascarilla, distancia social, se ha roto con sus necesidades. Porque son necesidades profundas. Entonces, ¿cómo no van a estar mal? Y además, todo lo que es la tecnología, las redes, ha crecido enormemente. Todos estos datos que ha sacado Pedro de la Fundación ANAR de autolesiones, ideación suicida y trastornos de la conducta alimentaria, ya hay artículos que lo relacionan directamente con el uso de redes. Porque ¿qué modelo? ¿Qué transmiten en las redes? Todo va fantástico, todo va estupendo, modelos flaquísimas como el ideal de la belleza, y las y los adolescentes que necesitan referentes que ya no sean la familia, se miran en ese espejo y ¿dónde se va la autoestima? ¿Cómo teníais la autoestima en la adolescencia? Pues eso, ¿eh? Vale, esto me lo salto. ¿Y qué escapes? Esta crisis adolescente, más la crisis de la pandemia, más la crisis familiar, más la crisis escolar, más la crisis del éxito académico, tiene un efecto multiplicador. A más crisis, más probabilidades de malestar, desde un malestar emocional general a crisis más profundas. Pero insisto, siempre hay posibilidades y siempre hay esperanza, ¿eh? ¿Cómo os gestionáis? Pues estos son los escapes: el porno, las autolesiones, la comida, la ludopatía, el juego, los videojuegos. Estos son los escapes que no nos gustan. Y ya paso a qué podemos hacer. Que no voy a decir nada nuevo. Para mí es comprender, cuidar, amar, amarnos, cuidarnos, pedir que nos cuiden, ir a lo básico, ir a las necesidades vinculares, ir a las necesidades emocionales. Esa es la brújula. Ahí hablaba de brújula. ¿Cuál es la brújula? La emocional. ¿Cómo la tengo? ¿A dónde apunta? ¿A quién puedo pedir ayuda para resituarme? Bueno, darnos cuenta las y los adultos de cómo estoy, porque primero me tengo que autorregular. ¿Cómo estoy? ¿Cómo manejo mi malestar? Y desde ahí puedo corregular al otro. Pero si me pongo como una loca, que yo en mi casa me llego a poner como una loca algunas veces, intento que sean las menos. O sea, no hay ni hijos, ni hijas, ni padres, ni madres perfectos, ¿vale? Con ser suficientemente buenos es bastante. Entonces, atender. Atender significa escuchar con las orejas, con la mirada, con el corazón. Decir, aquí estoy. Y callarnos. Probar a decirle a vuestro adolescente: te voy a escuchar un cuarto de hora y no voy a replicar y no voy a contestar. Te voy a estar escuchando. Y aunque haya silencio, es una buena estrategia. Porque es maravilloso. O sea, las personas que hacen esto, por primera vez en mi vida he sentido que alguien me escucha. Tiempo y presencia, que lo decía Pedro, sin interrogar. Hay que estar sin móviles, hay que comer. A veces solo introducir una comida diaria, la comida, la cena, juntos, todos, sin tele, sin aparatos, sin interrupciones. Pero es que ya lo estamos haciendo y no hablamos de nada. Da igual. El roce, eso lleva tiempo. No hay que hablar de nada. No me acuerdo cómo se llama, pero son caricias verbales. La cháchara, o sea, charlar de nada profundo, porque ahí es donde se puede abrir la posibilidad, se puede abrir la puerta. Tender puentes. Y luego tener una mirada hacia la salud, hacia todo lo que nos hace saludables. ¿Qué nos aumenta la oxitocina y las endorfinas? Somos cuerpo, todas estas cosas. Actividad física, meditación, mindfulness, yoga, baile, arte, teatro. ¿Qué es lo que hay que hacer para los jóvenes? Todo esto, gratis. Y dice, ya, pero lo hacemos, pero no vienen. Claro, ¿dónde están? En los institutos. ¿Qué pasa en los institutos? ¿Qué se les ofrece allí? Machaconamente. Todo de memoria. La historia, toda de memoria. Cero espíritu crítico. En general, bueno, los que a mí me han contado, seguro que hay excepciones. Y la naturaleza, bueno, los baños de bosque.
Es que somos naturaleza, no tenemos que ir a la naturaleza. Somos naturaleza y estamos carentes de naturaleza. ¿Cómo estamos tratando? Ya me voy un poco al planeta Tierra. Boris Cyrulnik, que también lo mencionaba Pedro, ¿no? En la comunidad, ¿cómo estamos como comunidad? Esto nos lo tenemos que preguntar. Y esta mirada comprensiva, activar recursos, frente a enjuiciar, culpar, patologizar. Hay que atender la patología, pero no hay que patologizar a la población. Y ya está. Gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Es que ricasco pedirte disculpas y pediros disculpas a todas las personas que habéis visto que ha habido un desfase de hora y hemos empezado la charla de Ana más tarde, así que muchísimas gracias por tu comprensión y gracias por esta charla. Ahora sí, si alguien tiene algo que decir, alguna idea que comentar, sí, tenemos por aquí una pregunta. A mí, Ana, me ha parecido muy importante que recalcases o comentases sobre la importancia de los tipos de apego, ¿no? Al final, cuando tú eres pequeño y pequeña, el tipo de apego que tienes con tus familiares más cercanos, en este caso normalmente con padre o madre o los dos, luego va a influenciar muchísimo en cómo tú te vas a relacionar con tus iguales, con tu pareja. Si tú has desarrollado un estilo de apego inseguro y ansioso cuando es pequeño, cuando seas más mayor y tengas una relación de pareja o lo que sea, vas a tener inseguridades, vas a tener celos. Esas cosas influyen mogollón y el porcentaje que tú dices es que es real. Y luego hay, pues tenemos que darle un poco esa importancia a los educadores, padres, madres y demás, joder, cómo yo, si estoy disponible para mis hijos y demás, eso luego lo van a absorber porque somos como esponjas cuando somos pequeños, entonces, y eso le va a influir en su bienestar en un futuro. Lo va a adquirir y lo va a replicar durante toda su vida, porque luego sí que es cierto que hay un porcentaje de que puedes cambiar. Lo primero es darte cuenta, no, ostras, tengo un estilo de apego inseguro tal, o ansioso, debo de cambiarlo, a ver qué pautas. Pero sí que hay que incidir en la importancia de eso, estar disponibles igual para los hijos cuando lo necesiten y el intentar que se sientan seguros en casa. Luego también ahí entraría en juego un poco los estilos parentales, ¿no? El permisivo o ser autoritario y demás, un poco el intentar buscar el equilibrio entre no excesivo control, estar ahí a apoyar a tu hijo e hija, el equilibrio, ¿no? Eso. Y luego también muchas veces igual llegas a casa y te sueltan, joder chicas, que estás todo borde, es que estás todos los días de mala leche. Eso a mí o a cualquier persona no le ayuda. Es que lo que dices tú es oye, este cambio ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? Pues igual quizá esa persona está estresada por una cosa por la que tú igual no te sentirías estresado o estresada. Pero hay que entender eso, que cada uno tiene un nivel de estrés tolerable diferente y que eso de que te hagas en un vaso de chupito, pues cada uno se ahoga en lo que se ahoga. Y el ofrecer, entender esa mano, ¿no? Y escuchar activamente, no juzgar y decir, es que tal. Y claro, a mí ¿qué me ayuda? Es que me digas, estás de mala hostia todo el día. Pues no, me pasará algo. Claro. Eso sí. Sí, no tengo nada que replicar más de que muchas gracias. Ha quedado claro, ¿verdad? Por ahí arriba, más cuestiones, sí. Sí, en la línea de lo que comentabas ahora, de la visión del padre, cuando un padre no es capaz de entender a un hijo, mi experiencia es que no está siendo capaz de sostener la emoción que le genera verle mal al hijo. Cuando un padre ve mal a un hijo, entran en juego muchas cosas. La culpa, la responsabilidad, el sentir que no lo estás haciendo bien, la incapacidad de tomar acción porque no sabes por dónde mirar, y muchas veces, dependiendo de la constitución psicológica del padre o la madre, pues traslada eso, ¿no? Traslada una queja, cuando en realidad lo que él quiere hacer es intentar ayudar, pero no te puede ayudar si no es capaz de sostener esa emoción que le está generando a él el verte mal, ¿no? Entonces, hablábamos ayer de mochilas y yo lo vuelvo a poner encima de la mesa. Tanto los adolescentes como los padres van con mochilas. La mochila de cada uno pesa de una manera diferente. Lo que cada padre, lo que cada madre, lo que cada adolescente vive en una situación concreta que se da en casa es muy personal, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con la adolescencia, tiene que ver con muchas cosas, también de tus propios padres. Entonces, si ellos no son capaces de sostener la emoción negativa o incómoda que se le está generando al verte mal a ti, no pueden tener esa mano, ¿vale? La mano no es una mano.
es un dedo acusador. Ellos sienten algo incómodo y de manera inconsciente te están culpando a ti. No lo quiere hacer inconscientemente, pero les sale inconscientemente esa culpa. ¿Por qué estás tan borde? Me estoy sintiendo muy mal por verte así. Pero no es capaz de decirte, no puedo sostener esto, me estoy sintiendo mal, sé que es mi responsabilidad porque me estoy sintiendo mal, porque esa responsabilidad es de cada uno. Las emociones al final tienen detrás un mecanismo de pensamientos, creencias, que cada uno tiene las suyas y es responsabilidad de cada uno cómo te sientes. Entonces, cuando tu padre o tu madre te señala con el dedo, yo siempre digo lo mismo, cuando tú señalas con un dedo, los otros tres donde apuntan, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no lo vemos porque es muy doloroso como padre cuestionarte lo que estás haciendo desde una responsabilidad sana, desde hasta dónde llego, ¿no? Hasta dónde es mi responsabilidad de que mi hija tenga una experiencia vital placentera en base a mis propios baremos de lo que es placentero, ¿no? Yo te veo a ti mal y me estoy poniendo en tu lugar inconscientemente y estoy intentando revivir mi adolescencia en una situación como la tuya, intentando adivinar cómo te estás sintiendo tú, o cómo me sentiría yo en esa situación cuando era adolescente, y es que en realidad yo y tú no tenemos nada que ver. Entonces ahí hay desde mi punto de vista, una falta de sostén de los propios padres con lo que nosotros sentimos a través de vosotros. Pero al igual que tú como padre te puedes sentir mal porque no eres capaz de que yo me encuentre mejor o de averiguar qué es lo que me pasa, yo también me puedo sentir mal porque te estoy siendo borde y te estoy gritando y te estoy tal. Claro. Entonces, en vez de soltar un comentario de es que estás todo el día mala leche, es que tal, oye, ¿te pasa algo? No hay mucho cambio, o sea, es que el cambio es que es enorme, pero no cuesta tanto el cambiar ese enfoque. El cambio no es de enfoque para mí, porque él sabe que no te está ayudando así. El cambio es de capacidad, es de ser capaz de sostenerlo. Es un juego de espejos. Yo me veo reflejado en ti y mis malestares me los haces tú aflorar. Yo los veo en ti. Y tú estás viendo los tuyos en mí. Entonces, como estamos viendo nuestra propia imagen reflejada en el de enfrente, no somos capaces de ver al de enfrente. Yo como padre no soy capaz de ver tu malestar. Solamente soy capaz de sentir el mío. Bueno, vemos que da para mucho este debate. Luego, si no, una cervecita o lo que sea, seguimos debatiendo. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Ana para hacer cualquier comentario, cualquier pregunta. Sí, por favor. Si hemos tenido un apego inseguro, habéis dicho en varias charlas que hay como esperanza, ¿no? Ese 30% vincular de luego te puede curar parte de ese apego. Totalmente. Aquello de gracias por la pregunta. Porque la adolescencia es una segunda oportunidad. En la adolescencia aflora duelos, traumas, aflora todo. Entonces nos abruma la intensidad, pero eso hay que recogerlo como oportunidad. Y aunque la adolescencia es una gran oportunidad, el periodo perinatal, cuando las mujeres estamos embarazadas, gestantes y en el posparto, otra vez es otra oportunidad de recableado. Entonces esas son hermosas oportunidades, ¿eh? Si a mí me preguntaran dónde hay que invertir, 0-3 años. 0-3 años desde la gestación o desde la preconcepción, cuando las parejas o las mujeres o lo que sea se plantean su potencial reproductivo, ¿vale? Y adolescencia. Pero si no eres adolescente y no estás en periodo perinatal, también. Porque las experiencias de amor son reparadoras. A mucha gente lo cuenta que ha tenido una infancia de mierda, y como dice también Cyrulnik, una infancia infeliz no determina la vida. Yo siempre añado que, hombre, empezar bien es mucho mejor. O sea, para que no nos vayamos, porque ha habido algún político, que yo lo he oído en alguna charla, que dice, bueno, como somos resilientes, ¿no? Pues queda un poco como igual, ya repararemos. No, hombre, no. Si podemos hacer unos buenos cimientos, pero eso no es una responsabilidad parental porque hay una transmisión transgeneracional del apego y se pueden romper esos ciclos. Entonces, donde no llega una madre y un padre, tenemos que llegar los demás. O sea, para mí esa es la mirada. Y la terapia, ahora cada vez más, porque la teoría del apego ha sido una teoría que ha estado muy en la investigación. Y Bowlby fue un hombre muy criticado en su época y muy excluido y demás.
Entonces no ha permeado tanto a la clínica. Ahora ya sí, ya hay terapia desde el apego, y todo lo que nos contaban Bowlby, Mary Ainsworth y demás, la neurociencia nos lo está mostrando. Es que es tal cual. O sea, hay muy poquitas cosas que nos estén demostrando hoy en día. Entonces, una relación terapéutica, si yo te miro, te siento, te escucho, te veo, te acompaño, si eres evitativa, te ayudo a no tener miedo a expresarte emocionalmente, no pasa nada por romperse o por llorar, o si eres más de tipo ansioso, como comentaba aquí la compañera, pues te ayudo a conectar tu prefrontal y a pensar, te permito el desahogo. Entonces es en el vínculo, otra vez estamos en el vínculo, y hay en educación, son educadores y educadoras que de manera natural, instintiva o por haberse formado o por su propio estilo son tutores de resiliencia. Y si os pregunto, venga, pensar en aquel profesor o profesora que os impactó en positivo, ¡pam! Es que me veía, veía que yo existía, pero eso a lo mejor, y yo le hacía la vida imposible, pero él o ella creía en mí, y ahora que tengo 30 años, ojalá le encuentro, que se lo voy a agradecer, pero en ese momento no hay resultados, no los vemos. O sea, hay que ser coherente con este buen trato de estar atentos a las necesidades emocionales. Bueno, que me enrollo, que siempre hay posibilidad. Muy interesante. ¿Alguna cuestión más? Sí. Yo un caso práctico, que Venga. es el mío propio. Dispara. Yo en mi adolescencia me lo pasé muy bien y en la calle y eso, pues muy bien, éxito y maravilla. Pero en la familia pensaban que era autista, no hablaba. ¿Por qué? Porque era tan introspectivo y no. O sea, horas y horas sin decir nada. En tu casa. Sí. Sigues igual, ¿no? Y me decían, tú eres autista, hijo mío. Pues igual, no sé. ¿Por qué? Te tendría, o sea, yo a mí me cuesta mucho, sin conocerte, darte una respuesta. Yo digo como tipología, porque habrá un adolescente que Depende. unos son ansiosos, otros se revelan y otros se quedan callados. ¿Qué pasa a decirse callados? Depende mucho del temperamento. Están los que pueden ser sociables pero introvertidos emocionalmente, y entonces la intimidad emocional no la cuentas, y también hay que pensar en el ambiente comunicacional de tu casa, que puede ser que había puentes, no había puentes, hablaba todo el mundo tanto que tú no necesitabas hablar, ¿sabes? O no hablaba nadie. O sea, papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, marcamos, ¿no?, como el clima emocional de la familia. Y el clima emocional hay que mirar un poco a la comunicación. Yo suelo decir que si pensáis en vuestras historias, en vuestra casa había un solecito agradable que se estaba bien y había risas, había un silencio gélido, un desierto ardiente, había una niebla que todo lo... Un poquillo ahí hay que mirar, pero el temperamento, hay gente que es poco habladora, sí. Poco habladora en según qué contextos. No sé si te sirve la respuesta. Bueno, pues si no hay más cuestiones, vamos a ir cerrando esta charla. Muchísimas gracias, Ana, Gracias. por tu tiempo, por tu dedicación. Y nada, también muchísimas gracias a vosotras, a vosotros, por haber venido a estas jornadas de bienestar emocional. Eskerrik asko, ongizate emozionaleko jardunaldi hauetara etortzeagatik. Decir que a la tarde, si me chivan la hora finalmente, se mantiene de momento las 7 de la tarde para la proyección de la película Zauriak y posterior coloquio con sus directoras. En cualquier caso, de haber algún tipo de novedad, si os habéis apuntado en la página web, se os enviará una comunicación mediante correo, así que por si acaso, estar atentas. Lo dicho, de parte del Instituto Navarro de la Juventud, muchísimas gracias, eskerrik asko, por haber hecho estas charlas, estas jornadas, que son las terceras jornadas dedicadas a la juventud, tan interesantes, tan enriquecedoras, y bueno, espero que esto que estoy diciendo lo compartáis también. Lo dicho, eskerrik asko y hasta la tarde si es así, si no, hasta pronto.